La revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar a la señora ministra de Educación, María Brown, a propósito de esta disposición de volver parcialmente a clase los establecimientos educativos que así hayan decidido, con algunas observaciones de padres de familia, de profesores, porque la situación no se ha normalizado plenamente y hay esta preocupación que queremos trasladar a la señora ministra de Educación. ¿En qué condiciones se vuelve a las clases? ¿Quiénes están autorizados? ¿Cómo proteger, que es lo más importante, a los alumnos, a los establecimientos, a los vehículos que llevan a estudiantes a sus centros de educación? Ministra, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias. Hemos hecho una evaluación en el COE Nacional con la información que se dispone y se hace una revisión 3 veces al día de las medidas adoptadas en el sistema educativo. Una de las prioridades, como ustedes conocen, ha sido volver a la presencialidad, porque la presencialidad permite que los estudiantes avancen en su educación de manera idónea y esa presencialidad, pese a los mejores esfuerzos que podamos hacer en una modalidad a distancia, no se suplen, sobre todo cuando las instituciones educativas no están especializadas en este tipo de modalidad. Se ha tomado la decisión de un retorno, como tú bien mencionabas, es un retorno parcial. Esto quiere decir que se van adoptando las medidas de retorno progresivo conforme vemos que existe la posibilidad cierta de movilidad y también, por supuesto, una evaluación de los cierres, la violencia o cualquier tipo de incidentes que se hayan podido registrar en cada uno de los lugares. Es así que el día de ayer en el COE Nacional tenemos 60 cantones a nivel nacional en donde hoy continuamos las clases a distancia. Esto quiere decir que hoy alrededor de 1.400.000 estudiantes no están asistiendo a clases de forma presencial. Esto en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua. Se han tomado las medidas para que estas comunidades que están siendo afectadas continúen en la educación a distancia mientras no podamos garantizar la seguridad de los estudiantes. Estos 60 cantones que ustedes pueden también consultar en la página web del Ministerio de Educación, tienen además, se complementan esos cantones con otras instituciones que cierran en cantones que tienen cierres parciales. Es decir, hay 60 cantones en donde hay cierre total y hay otros cantones en donde tenemos un cierre parcial de instituciones educativas, un cierre de algunas de las instituciones educativas o algunos barrios o parroquias, como es el caso del cantón del Distrito Metropolitano de Quito, en donde no tenemos un cierre de todas las instituciones de manera presencial, sino que son en algunas parroquias. Las parroquias en Quito que hoy día están trabajando 100% a distancia o trabajarán 100% a distancia son Guayabamba, Calderón, Llano Chico, Cochapamba, Concepción, Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, Rumipamba, Jipijapa, Nayón, Kennedy, San Isidro del Inca, Zambisa, Iñaquito, Guamaní, Chillogallo, Turubamba, Quitumbe, Amaguaña, La Ecuatoriana, San Antonio, Calacalí, Pomasqui, Amaguaña, Huangopolo, La Floresta y Mariscal Sucre. Adicionalmente, en las demás parroquias que no he mencionado, hay una lista de instituciones educativas que no asistirán a clases presenciales y que se mantienen en clases a distancia, dependiendo su ubicación y también su población estudiantil. Por ejemplo, unidades educativas muy populosas, donde tenemos muchos estudiantes y muchos de ellos viajan de largas distancias, se dispuso el día de ayer que se mantengan educación a distancia, al menos todavía por el día de hoy. Y recordarles, ya está también en la página
del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 las vías habilitadas al momento, que son Quito Tambillo, Machachi Aloasí, Guayabamba Cusubamba, Pintacpifo, Pifo Payatanga, Papayacta y Baeza, Quito Calacalí, San Miguel de los Bancos La Merced, Narupa, Loreto, Coca, Lago Agrio, Coca Sacha, Coca Loreto, Coca Dayuma, también y las vías deshabilitadas a esta hora, Aloac, Santo Domingo, Cusubamba, Cayambe, Tabacundo, Cajas, Calacalina, Legalito, Nanegalito, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, El Chaco, Lago Agrio, Vía Coca, Tena y de Narupa a Loreto, Puerto Napo, Puyo, Cayuja, Baeza, Tena Loreto, Tena Archidona, Tena Puyo, Coca Lago Agrio y Coca Dayuma. Esto, Miguel, te da cuenta de que la mayor dificultad en la movilidad se presenta sobre todo en la región de la Amazonía, en donde tenemos también, en correspondencia con esta información, el mayor número o porcentaje de instituciones educativas que están asistiendo de manera de educación a distancia. Señora ministra, el caso de Quito, que ha sido el foco mayoritario de tensión, de confrontación, de bloqueos, ¿cómo se encuentra este momento? Porque ha habido colegios con la disposición que ha dado el Ministerio de Educación, especialmente colegios particulares que han dispuesto el retorno a clases. La preocupación que se mantiene es cómo proteger para evitar que se altere primero el tránsito y segundo la llegada de alumnos y profesores a los centros educativos. ¿Cómo está Quito, ministro? Por ahora, Quito, Miguel, amanece bastante fluido el tráfico. Hemos podido verificar bastante normalidad en el desplazamiento de las personas. Esto tiene que ser evaluado a lo largo del día. Pedimos siempre a la ciudadanía mantenerse informada. Por ejemplo, para los estudiantes de la vespertina hay una actualización al mediodía para ver si es que hay algún cambio a las disposiciones que se han planteado. Vemos así también que las instituciones particulares toman las decisiones sobre la base de la población que acude a sus instituciones educativas. Ellos conocen mejor que nadie de dónde vienen los estudiantes, qué tan cerca viven del establecimiento educativo para establecer las medidas que se consideren también mejores para su seguridad y para garantizar su llegada hacia el establecimiento educativo. Ventajosamente, en todo este proceso lamentable de cierre de vías, de incremento de la violencia a lo largo de las movilizaciones que hemos vivido estos últimos 15 días, hemos visto que no ha habido agresiones directamente hacia niños, eso es algo a destacar. Hemos visto que también las medidas que se han adoptado en el sistema educativo han sido eficaces, eficientes. Hemos podido contener cualquier alerta que se ha provocado, sobre todo en provincias de la Sierra Centro. Y más bien, Miguel, siempre reiterar este llamado a la paz y hacer esta distinción muy clara, que tú también la has hecho y has reiterado en otras ocasiones, de la diferencia de la protesta pacífica social y la violencia. No podemos clasificar como protesta social actos delincuenciales, actos que inclusive atentan contra la vida de personas, cuando, por ejemplo, se impide el paso de convoys de alimentos, de medicinas hacia otras ciudades del país. El día de ayer se ha pedido también desde el COE Nacional que se permita el paso de oxígeno a la ciudad de Cuenca y además que se liberen las vías, todas las vías del país, en un momento en el cual necesitamos que el Ecuador recupere la normalidad. Señora ministra, es decir, la responsabilidad es de las autoridades de los establecimientos si dispusieron la presencia de los alumnos. ¿Cómo está? Porque ha habido preocupación también el traslado a los valles, tanto al Valle de los Chillos cuanto al Valle de Tumbaco. ¿Cómo está la Intervalles? Que tiene su intermitencia, a momentos se cierra y a momentos está abierto, ministro. De momento, Miguel, no hemos tenido inconvenientes de movilización en estas vías. A recordarles también que las instituciones educativas fiscales tienen una matrícula que procura ser cercana al domicilio de los estudiantes. Si las familias, a su vez, de una institución educativa en la que sí hay educación presencial, recordemos la lista que al inicio de esta entrevista
comenté, la mayoría o diríamos un gran número de parroquias se mantienen en educación a distancia, un gran número de instituciones educativas se mantienen en educación a distancia. Pueden revisar la lista de las instituciones educativas en la página web del Ministerio de Educación, pero si es que están en educación presencial en una institución fiscal y residen muy alejados o consideran que puede constituirse en una dificultad de llegar o regresar de la institución educativa, los estudiantes pueden también permanecer en su hogar. Sin embargo, estas instituciones en donde sí se ha determinado que podrían continuar de manera presencial están ubicados en barrios en donde no se han presentado inconvenientes, en donde ha habido una fluida movilidad. Recordemos que el criterio es: lo último que debe cerrar es la educación, lo primero que debe abrir, siempre garantizando sin lugar a duda la seguridad de nuestros niños, pero en estos barrios vemos actividad normal, por lo tanto, vemos también la posibilidad de que ellos puedan culminar el año lectivo de forma presencial. Tú también mencionabas, Miguel, estamos próximos a cerrar el año lectivo en régimen sierra. Esta es la última semana completa en la gran mayoría de establecimientos fiscales que culminan la gran mayoría de ellos, si no todos, el 5 de julio, el año lectivo. Estamos en los últimos días de evaluaciones finales, de cierre de ciclo y por supuesto cada día hacemos una nueva evaluación para poder identificar si es pertinente o no recomendar, sugerir esta presencialidad de acuerdo también a lo que cada parroquia está viviendo. Ministra, están haciendo un monitoreo muy riguroso, minuto a minuto, de la situación que se está viviendo para dar plenas garantías, primero al traslado, a la ida y luego al retorno de alumnos y estudiantes. Así es, Miguel, estamos 100% comprometidos con este proceso de verificación del estado de las vías y de la movilidad de nuestros estudiantes. Tenemos personal en el COE Nacional de manera permanente. Allí ellos pueden constatar si existe cualquier alerta para tomar las medidas de forma inmediata. Asimismo, nuestros distritos educativos a nivel nacional activados, entregándonos reportes 3 veces al día, actualización en la página web. Es decir, estamos velando por esa seguridad, actualizando la información de manera constante y colaborando también con quienes están en territorio, no solamente nuestros equipos técnicos, sino también con los gobernadores que están al tanto de cada uno de los hechos que sucede dentro de sus provincias. Esto nos permite y nos ha permitido que no hayamos tenido ningún inconveniente hasta el día de hoy. Ministra, quiero aprovechar este diálogo, además de las clases a partir de este lunes 27, el tema de la atención a la educación intercultural bilingüe. El propio presidente ha reiterado que ha dispuesto la duplicación del presupuesto para este sector. ¿Cómo se va a viabilizar? Es bueno decir, porque lastimosamente en un discurso politiquero desestabilizador, tanto en la Asamblea cuanto de la dirigencia de la CONAIE, dicen: no logramos, no nos atienden. Por favor, descríbanos cómo se va a aumentar ese presupuesto en la educación intercultural bilingüe. Gracias, Miguel. Es efectivamente lamentable escuchar comentarios que desinforman a la ciudadanía y no describen los hechos como han sucedido. Ustedes vieron la noche de ayer al señor presidente, además de los decretos ejecutivos que se han emitido en las últimas horas, producto del diálogo con quienes sí han querido dialogar y de una comprensión de que el Estado debe rectificar. Aquí no hay un gobierno de oídos sordos, estamos siempre trabajando en pro de la ciudadanía y siempre habrá cosas que se pueden rectificar, corregir, mejorar en ese diálogo permanente. Y vemos así que no solamente se ha ya duplicado el presupuesto de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Educación, esto no ha quedado en el decreto ejecutivo. El día lunes fueron asignados esos recursos a la cuenta de la Secretaría. Hemos coordinado con el secretario de Educación Intercultural Bilingüe mantener inclusive una reunión con los líderes de educación de distintas agrupaciones indígenas. Las organizaciones tienen un especialista en materia educativa que ha sido convocado para poder revisar con ellos efectivamente cuál va a ser el uso de estos recursos. El Estado con la Secretaría hemos venido trabajando un año, el Ministerio de Educación y Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación, en la planificación del uso de estos recursos para fortalecer la educación intercultural bilingüe aún más. Y aquí se plantea
direcciones por nacionalidades, se plantea presencia territorial de especialistas en el modelo de educación intercultural bilingüe, una dirección de educación afroecuatoriana, como algunas de las medidas que se complementan con los recursos que ya se están invirtiendo en infraestructura, que vale la pena decir, Miguel, que por estas manifestaciones esa infraestructura que estaba siendo intervenida en todo el país ha debido suspenderse. Tenemos 77 obras que no han podido continuar debido a la falta del material o la dificultad de llegada de la 72 obras, perdón, la dificultad de llegada de los insumos o de los trabajadores de la construcción, 7 unidades educativas completas que se suman a las 72 de mantenimiento que están suspendidas, 2 de ellas son interculturales bilingües, es decir, benefician a esa misma población y su suspensión dilata y por supuesto perjudica a los estudiantes de estas comunidades. Y hay otras medidas que se han adoptado, entre ellas y probablemente la que ahora es la más novedosa, es el paquete de medidas que se ha propuesto respecto a los 600 millones de dólares en beneficios a la ciudadanía, que incluyen, entre otras cosas, una reducción de 10 centavos a la gasolina Ecopaís y Extra y a 10 centavos al diésel, así como nuevos créditos al 1%, un impacto fiscal sobre el anuncio también del presidente respecto al precio de la gasolina, nos indica que de esos 226 millones anuales que se deberán invertir en ese subsidio adicional, 111 millones para gasolina y 115 millones para diésel. Y la ciudadanía tiene que conocer pues que esta decisión del presidente de la República, que ha respondido a la demanda, no solamente del sector indígena, sino de otros sectores, tiene un costo y tiene que ser considerado en el presupuesto, y que esto también afectará en gran medida la planificación para otras áreas de inversión o de desarrollo que pueda tener el Estado, ¿no? A nivel de su presupuesto general. Es además destacable que hemos también visto algunas acciones que han sido producto de estos diálogos, por ejemplo, con los gremios vinculados a la salud, en donde el presidente de la República dispuso el decreto de emergencia o declarar en emergencia al sector de la salud, permitiendo así resolver algunos inconvenientes que se habían identificado en los servicios de salud pública. Hay acciones concretas, hay acciones concretas que responden a las demandas de los 10 puntos que originalmente planteó la CONAIE. Y ahora vamos a poder constatar como ciudadanía si es que efectivamente el interés de estas organizaciones son los 10 puntos a los que parcialmente ya se ha respondido, o si es que es una agenda política la que mueve a estas acciones, a estas medidas que perjudican al país, que han implicado enormes pérdidas económicas, sociales e incluso pérdidas de vidas. Ministra, ¿los recursos de inmediato se va a poner en la educación intercultural bilingüe? ¿Se ha replanteado ya esos presupuestos como usted ha señalado? Así es, Miguel, como te indicaba, fue inmediata la acción de la Secretaría y el Ministerio de Educación. El fin de semana trabajamos en la reprogramación presupuestaria con el Ministerio de Economía y Finanzas para el lunes ya tener el presupuesto en la cuenta de la Secretaría. El presupuesto ya fue duplicado, fue asignado y puede ser constatado en las cuentas generales del Estado, en los sistemas que además plantean absoluta transparencia. Se cumplió con celeridad y eso además complementa un trabajo que se venía realizando, porque no es que ahora hemos iniciado un trabajo por educación intercultural bilingüe, lo hemos hecho desde el inicio de la administración. Uno de los 5 ejes de trabajo del Ministerio de Educación es el eje Todos. Allí se planteó el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y la educación en la ruralidad, producto de aquello, la presentación de un modelo educativo específico para estos contextos, producto de aquello, inversión en infraestructura de educación intercultural bilingüe, que ha sido ya culminada, y otras obras que se encuentran en marcha. Producto de aquello, la entrega de nuevos nombramientos definitivos a docentes ganadores de concursos de méritos de oposición en partidas específicas para la educación intercultural bilingüe. Es decir, Miguel, ha habido una serie de acciones que a lo largo de este año se han llevado a cabo, una cantidad de reuniones y de diálogos permanentes. Yo misma he visitado muchas comunidades indígenas para trabajar sobre el fortalecimiento de la educación en estas comunidades y lógicamente, Miguel, hemos podido avanzar,
pero hay todavía un largo camino que recorrer en el fortalecimiento no solamente de la educación de las comunidades y las nacionalidades indígenas, sino también en la educación en su conjunto. Esto es un proceso que debe sostenerse en el tiempo, pero que sin duda ha sido prioritario no ahora, sino desde el inicio de este gobierno. Bien, a la señora ministra de Educación, María Brown, su mensaje final para el sector educativo, que hay siempre expectativa, suspenso, preocupación para que esto vuelva a la normalidad en el país. Miguel, siempre un llamado a la calma, un llamado a la paz, un llamado a informarse por los canales oficiales. Como tú bien lo planteabas, el día de ayer se puso en marcha algunos mensajes que recorrieron nuestras cuentas y nuestros teléfonos para procurar generar miedo, para procurar generar angustia. Esto es parte de una estrategia de desestabilización. No se dejen también engañar por información que no es real, que no es cierta. Estamos velando por los niños. Nuestra principal preocupación son ellos. El momento en que nosotros identifiquemos que puede existir algún riesgo, seremos los primeros en informarlo y los primeros en tomar las medidas que sean las adecuadas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Plantearle siempre también a la ciudadanía nuestro compromiso como gobierno nacional para seguir con el diálogo, volver a ratificar la importancia del diálogo, no ahora, sino del diálogo permanente para poder elaborar política pública consensuada, política pública basada en evidencia. Nosotros desde el Ministerio de Educación continuamos en las mesas de diálogo con gremios, con las nacionalidades indígenas, con los departamentos de consejería estudiantil, con asociaciones de padres de familia, y esto nos seguirá permitiendo tener una idea clara de lo que se requiere, pero sobre todo la elaboración de política pública que sea, que corresponda a las necesidades del contexto de la ciudadanía. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la señora ministra de Educación, María Brown, por estos anuncios importantes en la situación y la actuación del sector educativo ecuatoriano. Ministra, muy amable. Un buen día a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:03 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. 3 invitados que tenemos en la agenda: el doctor Henry Cucalón, el economista César Ron y el doctor Gilberto Vaca. ¿Qué quiere la Asamblea Nacional? Quiere la destrucción de este gobierno, la mayoría, por cierto, porque hay sectores respetables que han asumido una posición cívica, como el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, el Bloque de Acción Nacional, el BAN, frente a esta mayoría correísta y una parte de Pachacuti que busca la desestabilización y el caos en el país. A esta hora, la revista de Opinión Democrática